atraco, personal de seguridad de la joyería intentó detener a los ladrones. Sin embargo, los zampones sacaron sus armas y encañonaron a los guardias para poder darse a la fuga con el botín. La encargada de la joyería señaló que presentó la denuncia ante el MP por el delito de robo con violencia. Señor, misión cumplida, señor. ¿A las 8:30? ¿De la mañana o de la noche? De la noche. Ah, mire usted. ¿Y estos disfrazados de zombies? Sí. ¿De Chucky? Drácula. No había ningún Drácula. Había un Drácula. ¿Había un Drácula? ¿Había un Drácula? Pues estaba muy... ¿Había un se hizo el muerto, porque la verdad yo no lo reconocí como... Ah, usted se pasa de vivo, ¿eh? Oiga, ¿y había una momia? Momias, habían choquis, habían... ¿Dráculas? La señora dice que Drácula... Yo no le vi cara de Drácula, la verdad. ¿A la señora por qué le va a ver usted cara de Drácula? A la señora no, al delincuente. ¿Usted de qué cara le vio a ese que no era Drácula? Pues así como que muerto descarnadón, palidón, nada más. Muerto descarnadón, palidón. Muy Sí, bien. así más o menos. Pues debería ir usted al Ministerio Público a dar ese tipo de datos, ¿no? Señor, yo nada más vi las fotos. Ah, nada más vio la... No, estaba ahí. ¿Cómo que nada más vio las fotos? Si es usted la mismísima inteligencia de este programa, el que se entera de todo, el que sabe todo primero. Sí, pero yo no estaba en ese momento, señor. Ya parece un expresidente que no sabe si lo espiaron o no. No, señor. No caiga usted en esas cosas, le suplico. señor. Sargento, segundo, rascón. Paso redoblado. Ya. Oigan, chamacos, pues les estábamos platicando de lo del cementerio de Hollywood. Bueno, tenemos reporte de la fiestezuca esa que se da cada año en Los Ángeles, pero que ha ido creciendo de una forma bestial. Antes podías llegar a cualquier hora. Ahora ya no puedes llegar si no compras desde antes tus boletos porque no entras. Y todas esas cuadras y esas filas de personas y de familias y todo, ya hay puestos de tacos en cada esquina. Entonces empiezas a oler y dices... De tacos y comida mexicana. Claro, estoy en mi tierra. Pues mira nada más el olor y la cebolla y el pastor y... Atáscate. Impresionante. Vamos a ver. El Día de los Muertos es parte de la cultura y tradición mexicana para honrar a los seres queridos que ya pasaron a mejor vida. En Los Ángeles, California, no es la excepción, y es que esta costumbre también es celebrada por los norteamericanos. Creo que es una bella manera de honrar a las personas que quiero y que ya no están con nosotros. Es por eso que adoptamos esta tradición. ¿Cómo se siente en mantener esta tradición? Realmente es un afecto de corazón y me hace sentir orgullosa de honrar a mi familia. Este evento tuvo lugar en el cementerio Forever de Hollywood, California, en donde se expusieron los tradicionales altares en los que se ofrece la comida favorita de los difuntos, hábito que también se enseña en las escuelas de este país. Mi hija va a la escuela y la maestra que le gusta seguir las tradiciones también. Nacemos todos con eso y es algo que, como le digo, que a pesar de estar en otro país muy lejano y de no estar con nuestra familia, tenemos que seguir poniendo el nombre de México en alto. Catrinas, chicas y grandes que se dieron cita en este festival mexicano en su 14ª edición, en donde algunos prometieron su amor hasta la muerte con un beso. Es un orgullo, es un privilegio y es un honor representar a México mediante estas celebraciones. Caray, que se sientan orgullosos de sus raíces, de quiénes son, de veras quiénes somos, nuestros indígenas, lo que representamos cada quien alrededor del mundo. A este cementerio, que fue fundado en 1899 y que es uno de los más conmemorativos de Los Ángeles, asistieron más de 70,000 personas para celebrar el Día de los Muertos, la tradición mexicana más grande que se conmemora en los Estados Unidos. Desde Hollywood, California, Humberto Barrera, Noticieros Televisa.
Felicidades a Toshi Zárate. Solo por hoy ella quiere una felicitación porque cumple 31 años. Toshi, muchas felicidades, mi niña. Miguel Ángel Cuevas, en Tlalnepantla no han dado la ayuda al programa 60 y más desde hace 4 meses. Nada más para que sepan y alguien pueda hacer algo. Si hay alguien en un puesto donde deba hacerse algo. Norma Guerrero, felicita a tu suegro Emilio y a sus yernos Carlos y Jesús. Es cumpleaños de todos. Gracias, novio. De nada, novia. Norma Guerrero, saludos. Oscar Luna, mándale un saludo a mi hija Jacibe Yazaret, cumple 10 años y te ve cada mañana. Gracias, Jacibe, que cumplas otros 10 y otros 10 y otros 10 hasta 180. Muchas felicidades. Ya está con nosotros nuestro historiador de cabecera, Alejandro Rosas. Alejandro. Rosso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, mano? Muy bien, pues aquí otra vez. Listos ¡Qué bueno! Para iniciar noviembre. Oye, ya noviembre. Ya, por ahí viene la revolución, que también habrá que hablar, ¿no? Desde luego. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Fíjate que a raíz de todo lo que ha sucedido con el CENTE en la Plaza de la República... la CENTE. La CENTE, la incapacidad hasta cierto punto de la aplicación de la ley por parte del gobierno del Distrito Federal. Hasta cierto punto, dices. Sí. Y la violación sistemática también de la ley, ya sean administrativas o no, por parte de la CENTE. Preparé el tema de lo que es el radiante imperio de la ley en México. Porque realmente nos llenamos en el discurso, ¿no? Vamos a aplicar con todo el rigor la ley, nadie por encima de la ley. Por ejemplo, ya Madero en 1911 había dicho que era el momento de establecer para siempre el radiante imperio de la ley. Es decir, siempre ha gravitado ahí las grandes definiciones. Ya alguna vez comentamos las de Morelos, las de Juárez, hablando de la ley, el propio Porfirio Díaz. Pero el hecho es que somos una sociedad que como gobernantes son incapaces de crear leyes buenas, porque son muchas veces al vapor. Y como sociedad no estamos acostumbrados a creer en el Estado de Derecho porque realmente nunca hubo una aplicación real de la ley. Es decir, se creó un estado discrecional en esa aplicación que dependía del gobernante. Ahora, somos un pueblo de leyes, claro. Fíjate, nada más cifras otra vez. 6 constituciones tuvimos en 43 años. De 1814 a 1857, 6 constituciones. Sí. Pero me podría decir, bueno, pero fue los primeros años del México independiente, había que agarrarle la onda al asunto. Perfecto, 6 constituciones. Luego tuvimos la famosa Constitución del 57, que es una gran ley. El cúmulo de artículos, los liberales de... El espíritu. El espíritu, muy bien. Pero la Constitución se convirtió en bandera política, que esa es otra de las cosas que a lo largo de la historia nos ha pasado con las leyes. Así ha sido. ¿Por qué bandera política? Porque de 1857 al 67 Juárez gobernó con ella, pero como bandera política. Por la intervención, por la guerra de reforma, por el imperio, nunca pudo aplicarla. Y además gobernó con facultades extraordinarias. Es decir, sin Congreso, le dieron todos los poderes. Así que finalmente la Constitución se convirtió en una bandera política que le sirvió mucho, sí, para aglutinar, para unir, para unificar la cuestión de la nación frente al extranjero, sí, pero no como ley. Y luego esa misma Constitución llega a la época de Porfirio Díaz y se convierte, como lo dijo Justo Sierra en algún momento, en un bello poema. ¿No? Porque realmente es una letra así muy bonita, los principios, nosotros, México, la República, pero realmente no la aplicaba. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz lo que hace es exactamente hacer de la ley algo totalmente a su capricho, discrecional, modificarla, cambiarla, quitarla, ponerla. Realmente existía ahí, por ahí, no sé si se acuerdan de esa imagen de El hijo del aguizote, 1906, donde dice la Constitución ha muerto. Sí. Y sí, prácticamente era letra muerta, aunque todo el mundo sabía que existía ahí, pero era como un mito. Todo el mundo sabía que existía, pero nadie la había visto. Luego viene la del 17, una Constitución más que es la vigente. Pero ahí lo interesante es que también se convirtió, la Constitución y las leyes son dinámicas, es decir, deben de transformarse de acuerdo a las circunstancias y a la realidad propia del país. Mientras se apliquen. Claro, se tienen que aplicar y también no es de que queremos una Constitución del 17 y que nunca jamás en la vida se vuelva a modificar. Me refiero a que mientras se aplique, porque en el momento que aplicas la ley te puedes dar cuenta si una ya caducó, si ya fue superada por la inercia de la sociedad y dices, bueno, ya no opera, ¿no? Hay que tener algo mejor, algo más vanguardista, a lo mejor, pero porque en la prueba, en la aplicación, ya se gastó. Claro.
pero también porque en esa aplicación se gastó, pero también estaba pensada para ciertas circunstancias, pero bien pensada. Sí. El problema, insisto, es que también nuestra legislación siempre ha sido mucho del vapor y de momentos. Ahora fíjate, la Constitución, había una frase maravillosa de este cacique potosino Gonzalo N. Santos, el alazán tostado, como le decían, que él decía, cada vez que el presidente quería, oye, pues hay que modificar la Constitución, vamos a darle tormento a la Constitución. Y entonces llegaban y la cambiaban. Y fíjate, en los últimos sexenios, el presidente que más modificó, o el régimen que más modificó, obviamente a través de la Cámara de Diputados, 77 veces, 77 artículos constitucionales, Zedillo. Fox, 31. Calderón, hasta el 2010, 59 artículos constitucionales. Carlos Salinas de Gortari, 55. Y Miguel de la Madrid, 66. Es decir, estamos hablando de muchas reformas, pero el punto nuevamente es, de todas esas reformas, ¿qué país tenemos? Es decir, ¿qué de todas esas reformas que sí, la Constitución hay que modificarla, sí, hay que reformarla, perfecto, pero qué en todos estos 30, 40 años, ¿qué ha sucedido con el país? No pasó nada. Y por otra parte, la otra cara también negativa de nuestros legisladores y de nuestras leyes es que muchas veces se han hecho, insisto, al vapor o a tomar decisiones contra ciertos grupos. Por ejemplo, las leyes de reforma creo que fueron muy buenas en su momento, pero pésimamente aplicadas en ese momento. Es decir, ¿era necesario quitarle la riqueza a la iglesia? Sí, porque ya era un cáncer dentro del Estado que impedía que el Estado, la cosa pública, funcionara. Pero la mete exactamente en la guerra, entonces malvenden las propiedades. Resultado final, o como dicen, corte A, tenemos el latifundio porfiriano, producto de esa ley de nacionalización de los bienes del clero. Otra, que esa es la más grave yo creo que del siglo XX. Se decreta o se realiza, o se hace más bien el artículo 145 del Código Penal en 1941. ¿Bajo qué delito? O sea, ¿qué es lo que tipifica el delito de disolución social? ¿Cuál era el fin en ese momento? Pues evitar el espionaje, que si ya estábamos en la Segunda Guerra Mundial, entonces procurar que pues, los enemigos, tener una ley, un corpus para poder encerrarlos en caso necesario. Bueno, termina la guerra y entonces el gobierno decide que esa ley, ¿por qué no se la aplicamos a todos los disidentes del sistema político priista? Claro. Y entonces, los enemigos. Y ferrocarrileros, maestros, médicos, estudiantes, se les aplicó el delito de disolución social, que además, en la ambigüedad legislativa en la que siempre hemos vivido, nadie te podía definir realmente qué es disolución social. Podía ser desde ir a mentarle la madre al presidente hasta quizá simplemente decir en la calle, no, pues me cae mal el PRI. El margen es de contentillo. Exactamente, y ahí era muy libre la interpretación de ese tipo de medidas. Sí. Entonces, realmente lo que estamos hoy viviendo es tratar de meternos, nuevamente, ya lo hemos comentado en varias ocasiones aquí, a un Estado de Derecho y a un Estado de instituciones en el que como sociedad no nos sentimos cómodos, pero la clase gobernante tampoco se siente cómoda teniendo leyes o las hace leyes para luego ver con un gran ingenio cómo violarlas, ¿no? O sea, cómo les dan la vuelta. Sí, aquí va la ley, pero bueno, le podemos dar la vuelta por acá y entonces haces el trámite así, tal, y es como las puedes violar. O sea, realmente en el 2013 que vivimos, no tenemos todavía un Estado pleno de derecho, como podría decirse. ¿Por qué? Porque el siglo XX fue de impunidad, porque el problema que tenemos es la relación entre el ciudadano y el poder. Quizá las leyes funcionan en relación de nuestros asuntos de ciudadano a ciudadano, que si chocas, que si hay un fraude, es decir, de particulares. Pero ya donde se pone muy tenebrosa la situación es en esa relación del poder público con respecto al ciudadano. Como que hubiera un edicto en el que el poder de alguna manera se cubre siempre de alguna manera para no depender del juicio ciudadano. O que tenga que entregar, fíjate qué ironía, ¿no? Rendir cuentas a la ciudadanía de cuánto gastaste y en qué. Entonces parece ser como que le estás faltando el respeto o estás poniendo en incómoda posición a la autoridad cuando debería ser su deber. Claro. Ahora, también la sociedad caemos en el otro extremo. Por ejemplo, el caso de la guardería ABC. Sí. Ahí está tan mala legislación que quienes fueron responsables o ya salieron libres o no alcanzaron la cárcel. O ya los cubrieron. O ya los cubrieron. Entonces, la sociedad que pide justicia, pero se vuelve justiciera, no justicia a través de la ley. Porque si realmente la sociedad respeta la ley, entonces, ni modo. O sea, si eso es lo que dice la ley, que es el castigo que merecen estos negligentes y demás, pues entonces
tenemos que conformarnos, pero no, la sociedad muchas veces quiere mucho más de lo que dice la propia ley. Y al mismo tiempo se vuelve una provocación. Exactamente. Porque entonces la ley, ¿por qué está protegiendo a los que supuestamente cometieron un delito que provocó 50 muertes? ¿Por qué los están cubriendo y por qué nosotros tenemos que acatar la ley cuando ellos no la acatan? Exactamente. Y lo mismo hemos visto con las últimas liberaciones. ¿Así? A la gente realmente le pudo que... ¿De dónde? ¿Por qué salen? O sea, son delincuentes, han estado ahí. Pero el problema es que, nuevamente, si eso dice la ley, ¿qué podemos hacer? Pues entonces tener, maldita sea, un cuerpo legislativo a nivel federal y local que haga bien su trabajo y las leyes. Pero no quieren hacer historia. No. Nada más siguen en el mismo braguetazo de siempre. No quieren hacer historia porque historia la escriben sin H. Así es. Ese es el problema. Oye, es una bronca. Son 288 modificaciones en lo que mencionabas de los presidentes que enlistaste. A final de cuentas, ¿qué requiere entonces el país? ¿Una nueva constitución para los tiempos actuales? Yo sí soy de la idea de que valdría la pena, como realmente hoy el equilibrio de fuerzas es mayor, aunque estamos partidizados, es mucho mejor la situación actual en ese equilibrio de fuerzas que la que había en tiempos de la Revolución, porque finalmente el 17 ganó Carranza y sus amigos. O sea, es una constitución de Carranza and Friends. Claro. Esa fue la constitución del 17. Sí incorporaron lo de Zapata, sí incorporaron lo de Madero, etcétera. Pero al final era una constitución que no era un verdadero pacto social. Y por eso tuvo muchos elementos ahí que se fueron modificando. Hoy yo sí soy de la idea, hay quienes dicen que más bien lo que necesitamos es aplicar esa constitución. Yo soy de la idea de que no, que valdría la pena sentarnos a hacer un nuevo pacto social. El problema es que ya está tan partidizada la política, es decir, que la ciudadanía nuevamente queda fuera de lugar en este tipo de circunstancias. ¿Y qué los partidos no se dan cuenta que sería un gran negocio, sería ganar, refrescaría la posibilidad de los partidos políticos cuya percepción en la población es bajísima? Claro. Es lo peor. O sea, debería ser vergonzante estar en el último lugar de la percepción ciudadana y estar llevándote los millones que te llevas sabiendo que les caes mal, que no confían en ti, que te tienen en el peor de los escenarios. ¿Le serviría? No, desde luego. Y además sería el momento de plantear ya con más realismo, a través de las leyes, cuál es la situación actual de México, la realidad. Porque, insisto, si uno revisa, y yo invito al público que nos ve y que nos escucha, a que revise las constituciones de la del 24, las 7 leyes del 36, la del 57, y hay frases verdaderamente como apoteóticas, románticas, el asunto de la ley, las libertades. Sí, pero eso, qué bueno que tengamos tan buena retórica y tan buena demagogia en términos de la ley, pero ya en el momento en que se aplica, híjole, ahí es donde se rompe realmente el espíritu de la ley con la situación real. Y lo vemos en muchas leyes, y muchas leyes han sido hechas en México para salir del paso, para el momento, y lo estamos viendo ahorita en las últimas semanas. O sea, estas leyes realmente resolverán, o estas reformas resolverán verdaderamente a la larga el problema económico, una distribución más equitativa de la riqueza, justicia social. Y si junto a las malas leyes tenemos una mala aplicación y sobre todo pues, todo el aparato judicial es también muy malo, pues entonces estamos verdaderamente fritos. Si hay una ley, por muy buena que sea, pero la ciudadanía no confía en quien la aplica, se acabó. Se acabó. No hay manera de modificar eso. Porque puede ser muy buena o muy mala. Por supuesto. Pero si no confías en quien la aplica, no tiene sentido. No, puede ser buenísima. O sea, nada más la cosa es llevarse la fiesta en paz. Claro. A quien le convenga, además, porque el sistema mismo ya no da para Ya no da para Ya no da. ¿Por qué? Porque tuvimos un siglo XX realmente donde el Estado de Derecho no existió. Era la aplicación, uno sabía, y en México esa política del gandallismo, esa más bien cultura política de la sociedad del gandallismo, ¿no? Yo sé que no me va a pasar nada, yo sé que salgo con una mordida, yo sé que puedo evadir la ley. Es decir, realmente sí, como sociedad también tenemos una responsabilidad porque permitimos muchas cosas durante el siglo XX. Sí, pero toleramos todo. Toleramos todo y además aceptamos vivir bajo esos patrones de impunidad, de corrupción a nivel de pequeña escala o gran escala, de simulación. Porque entramos al juego. Claro. Entramos al juego. Si allá arriba, platicándose entre tres, arreglan un asunto, nosotros aquí abajo, platicando entre dos, podemos llegar a un arreglo y nos saltamos la aplicación de la ley. Así es. Y vivimos y venimos de un siglo de simulación democrática,
simulación legislativa, simulación de la aplicación de la justicia. Una mascarada. Exactamente. Y bueno, estamos todavía muy lejos del radiante imperio de la ley, como decía Madero. Broso. Alejandro, gracias. Me voy deprimido esta semana después de esto. ¿Por qué deprimido? No. Es que me acabo de dar cuenta que estamos muy jodidos. ahorita me cayó el 20. Me caí. Yo venía de buenas. Sí, oye. Y de pronto empiezo a hablar y mira cómo me pongo. Ojo, Remy. Gracias, Alejandro Rosas. Gracias. Alejandro Rosas con nosotros, mis chamacos, aquí en La Historia, en El Mañanero. Regresamos. ¡Órale! Chamacos, me agarraron ustedes papando moscas, decían los antiguos. Un término más vanguardista, ahorita no se me puede ocurrir. Oigan, chamacos, hay una frase de la famosa Mae West. ¿Se acuerdan de Mae West? Ella decía: cada vez que no tengo nada que hacer y tengo mucho tiempo para hacerlo, me voy a la cama. Y es que el sexo es fuente de placer, de esparcimiento. Por eso cuando la disfunción eréctil o la eyaculación precoz afectan el desempeño sexual, es momento de buscar la ayuda de médicos expertos. No empiecen ustedes a rezar, muchas veces no funciona. Mejor los médicos expertos que ayudan a solucionar ese problema. Nuestros amigos de Boston Medical Group saben resolver los problemas de erección y eyaculación precoz para que puedan gozar plenamente de la vida sexual. En Boston Medical Group le van a dar un tratamiento personalizado. No es usted u otro del montón, no, es una persona y requiere su atención a la medida de su problema para tener una erección fuerte, firme, desde el primer día de tratamiento. La ovación del estadio se escuchará. Por eso cada vez más hombres se están animando a buscar atención médica para resolver esos problemillas que en realidad son las broncas masculinas más comunes. Mejoren su vida sexual. Llamen a los amigos expertos de Boston Medical Group para hacer una cita. Atiéndanse en cualquier parte del país al 01800 111 1111 o consulten la página www.bostonmedical.com.mx. Lléguenle, mis chamacos. Vamos con el doctor don Leopoldo de la Rosa y la información deportiva en El Mañanero. Doctor.